¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí nos encontramos una vez más como todos los martes para conversar un rato en subjetividades, aquí por Psicólogos Bitácora, una transmisión que hacemos todos los martes de 9 de la noche, hora Irlanda. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con la mujer, especialmente con la mujer de los 30 años, la crisis de los 30. ¿Qué tiene que hacer el psicoanálisis con respecto a esto? Tenemos mucho que decir, poco que decir. Vamos a conversar especialmente con la intervención de todos ustedes. Vamos a darle paso a Irene y vamos a darle paso a Irene para que podamos conversar aquí. Bueno, ¿cómo ha estado la semana? ¿Qué tal? ¿Se están cuidando? Hola Herminio, Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Pues yo estoy muy bien, contenta de verte y de ver a todos los que se van conectando. Lo primero que te quiero preguntar es si la música está muy alta. ¿La escuchas muy alta? No, hoy has cambiado varias cosas, veo. Estás en otro lugar, la música se escucha bien. Oye, veo que hemos progresado. Bueno, no es tanto eso, sino que este es mi espacio de la consulta. Entonces, desde aquí atiendo a mis pacientes y bueno, quise hoy ubicarme en este lugar, sobre todo por el tema del que vamos a hablar hoy. Además que se me hizo un poco tarde con el tema de la consulta, hace poco terminé. Y bueno, y con el tema que vamos a abordar hoy creo que es bastante pertinente, sobre todo sobre el lugar, en el lugar donde cada uno se va posicionando ante las crisis. Y bueno, y el título de este encuentro, para los que se van conectando, saludos, que estamos en Irlanda, a los que están por allá en diferentes partes del mundo, y es hablar justamente de los 30 años y esta etapa de la vida en la que tantas personas se pueden sentir vulnerables cuando dicen no haber logrado nada. Entonces, bueno, Ervina, no sé si ya te habías presentado porque no te escuché al inicio, si habías hablado un poquito del live. Sí, estaba presentando lo que estamos en Instagram, por supuesto, como todos los martes en Subjetividades, un programa que hacemos aquí tú y yo, Irene Cardona y este servidor Emilio Oliviero, para conversar, simplemente tratar de ir navegando por diferentes temáticas de la psicología, especialmente como nosotros lo llamamos, la psicopatología de la vida cotidiana, es decir, aquellas cosas que nos van llamando la atención, eh, y la fuente de esa atención es importante decirla, tiene que ver con lo que escuchamos en el diván, lo que escuchamos en nuestros consultorios, de lo que nos dicen en la calle, lo que escuchamos entre la gente, lo que también nuestros seguidores nos comunican a veces hay una temática, mira, yo quiero conversar sobre esto. Y especialmente se ha ido dando como una especie de eco con lo que tiene que ver esta etapa importante de la vida, que es la mediana edad, es decir, la mujer que atraviesa los 30 años. Antes era la edad de los 40, es decir, antes se hablaba mucho en psicología de la crisis de los 40, en hombres y en mujeres. Pero ahorita estamos hablando ya de la crisis de los 30. ¡Wow! Pues bueno, ese es el tema, Irene. ¿Qué podemos decir de abreboca sobre este tema, la crisis de los 30 en las mujeres? Y nosotros lo hemos titulado de esta forma, ¿no? No he llegado a los 30 y no he logrado nada. ¿Qué es eso que no se ha logrado? ¿Qué es lo que tenemos que, digamos, circular en la palabra para entender eso de que no lo he logrado? ¿Qué no has logrado? Es una demanda que se escucha muy comúnmente en el diván, una queja, digamos, un sufrimiento que se trae porque se enfrentan como en un momento evolutivo de la vida en la que se sienten que hay cosas que se les está yendo de las manos. Bueno, ese es el abreboca, Irene.
Fíjate, Herminio, que cuando discutimos desde nuestro grupo, bueno, porque cada semana vamos como aportando nuevos temas, y es algo que tanto tú como tantos psicoanalistas, otros colegas y por supuesto yo, venimos viendo que se viene como aumentando el tema de la queja, sobre todo cuando se acerca esta edad de los 30 años, ¿no? Cuando se transita por el recorrido entre ese, digamos, llegar al final entre los 28, 29, 30 años y que no es, no viene de ahora, de este momento, ya tiene tiempo. Lo que pasa es que ahora como que parece que se ha ido como acelerando en el tiempo y justamente lo traemos a colación porque en los dichos de nuestros pacientes, los que sufren, mujeres y hombres, esto no es solamente un tema de las mujeres, como cuando se presentaban los temas de las mujeres que no se habían casado y por eso digamos, en la inscripción del live decíamos que ya no es la crisis de tengo 30 años y todavía no he tenido hijos o no me he casado o tengo 25 años y no tengo novio. Parece que esa forma de vida se ha transformado en otra cosa y esa otra cosa y es este otro padecer parece que ahora le da lugar al tema de lo no logrado. Y hay una frase muy curiosa, Hermina, que se ve mucho en redes sociales y que en algunas conferencias de psicoanálisis hemos escuchado, porque algunos psicoanalistas lo han mencionado, donde se cuestiona esto que hoy en día está como muy en boga, que es el sal de tu zona de confort. Esto es lo primero, sal de tu zona de confort o empodérate, ¿no? Son frases, al igual que llegar a cierta edad y haber logrado cosas, haber hecho no sé cuántos viajes o haber estado con tantas personas, es decir, que la cultura nos va invitando, independientemente si es en Latinoamérica o nosotros que estamos acá en Europa en este momento, donde la cultura te va como diciendo, te va señalando, esto no es nuevo, esto ha sido siempre. Pero ahora parece que como es globalizado y lo vemos en redes sociales, la cultura nos está invitando a decir más o menos por dónde van las cosas, o sea, qué tipo de cosas tienes que lograr a cierta edad. Y parece que si en la época victoriana se tenían otros ideales, el ideal ahora justamente es el tener. Entonces, no sé, Hermino, ¿qué piensas tú? Porque yo lo veo ahora muy frecuente en mis pacientes, hombres y mujeres, pero puedo decirte que en las mujeres lo veo como más, como en un pico más alto, donde se angustian mucho porque llegan a los 30 años y dicen que no han logrado nada. Y cuando yo les pregunto, ay, ¿qué es eso que no has logrado? ¿Qué es lo que no has logrado? Entonces algunos mencionan, bueno, no tengo una casa propia, no me he casado, o no tengo el trabajo que quiero, no sé lo que quiero hacer, llegan a los 30 años, estudiaron una carrera y de pronto se sienten desmotivados. Entonces hay como un algo ahí que se traduce en ese no sé, que habla justamente de una insatisfacción llegando a una etapa y no haber cumplido con unas metas. No sé qué piensas tú de esto, Herminio. Sí, hay algo muy interesante, Irene, que tiene que ver sobre todo, hay un cambio epocal, sin duda alguna, hay un cambio de significantes amo, para decirlo de forma lacaniana, es decir, hay algo ahí que se ha convertido en un imperativo en la sociedad actual, para hombres y para mujeres, pero de una manera especial en las mujeres. Digamos que las mujeres tienen esa disposición a poder hablarlo mejor en consulta. Los hombres todavía están en ese proceso, digamos, de comprender que hacer circular por la palabra el malestar es una cuestión que realmente ayuda poco a poco a colocarse en un lugar donde puedas eh, darle digamos, un mejor tratamiento a lo que uno vive, a lo que uno experimenta, a las crisis, ¿no?
porque de una u otra forma estamos hablando de una crisis, la crisis de los 30, para ponerle entre comillas, la crisis de los 30. Ese imperativo, antes, pudiéramos decir que en las mujeres era básicamente el hecho de casarse y tener hijos. Yo he escuchado muchas veces en las conversaciones de mi mamá, cuando decía, pero es que esta mujer se está quedando solterona, ¿no? Es decir, A ese vestir era el santo, se dice mucho en Latinoamérica, vestir santo. vestir santo. Entonces, esa crisis era un mandato de la sociedad y la mujer que no lo lograba realmente entraba en como un desprestigio dentro de la sociedad. Ese imperativo se convertía en eso, en un mandato que había que hacerlo porque sí. Y si no lo hacías, de alguna otra forma, estabas fuera del conjunto. ¿Qué pasa? Que eso ha ido cambiando. Ha Ujú. ido cambiando. Ya la mujer no te habla de que se trata de que me tengo que casar, algunas sí lo hablan, que tengo que tener hijos, algunas sí lo hablan. La cuestión está en que hay unos imperativos que han ido cambiando en la sociedad y que también ha cambiado un poco el momento evolutivo en el que se espera a que tú lo logres. Si tú, por ejemplo, eres una mujer que ya vas hacia los 30, antes era los 40, pero ahorita a los 30, ya a los 30, una mujer que no ha logrado no el casarse, no el tener hijos, sino incluso el poder tener ciertos objetos que le den un lugar dentro de la sociedad, pareciera que estuvieras desfasado, estuvieras fuera del conjunto. Y eso es colocarte en menos. Es como colocarte en un sentido, digamos, eh, dentro del esquema psicoanalítico, que es el que nosotros hablamos, es colocarte en una posición de castración, de pérdida, no lograrlo. Pero aparte no solo eso, no lo has logrado, sino que la sociedad te invita a que si tú reflexiones, si no lo has hecho, es porque tú no digamos, has cumplido con ciertas acciones para poder lograrlo. O sea, la culpa es No lo he tuya. hecho bien, es La como no culpa, lo he hecho bien. o sea, aparte que no lo has logrado, la culpa es tuya y por eso tienes que salir de la zona de confort, ¿no? Es decir, hay algo que tú no has hecho y que tienes que empezar a hacer. Es decir, entonces, no solo no lo has logrado, sino que aparte tú también tienes que correr con toda la responsabilidad. Estos imperativos, Irene, de alguna u otra forma, tienen que responden a una caída de lo que nosotros denominamos el nombre del Padre, es decir, de los ideales, de aquellos ideales que estaban como inmovibles en cierta época. Estamos hablando de que antes la familia, la iglesia, la educación, mantenían ciertos ideales que estaban claros en tu horizonte de vida. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Estas son mis opciones. Pero ahora no, han caído esos ideales y la sociedad te invita más bien a que puedes lograrlo todo. Si lo haces todo con el mejor esfuerzo, y tomando las mejores decisiones, tomando los mejores esfuerzos, tú lo vas a lograr. Es más, es que tienes que lograrlo. Ese es el imperativo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona no logra eso, se encuentra con el principio de realidad, es decir, ¿hacia dónde voy? ¿Quién soy? No me veo dentro del conjunto y por lo tanto estoy siendo un fracasado, una fracasada. Es grave porque este imperativo lo que hace es un aplastamiento del sujeto. Una persona que no puede lograr lo que de alguna otra forma invita a la sociedad, es una persona que realmente está siendo fracasada. Realmente, si te pones a ver, el sufrimiento que puede generar es realmente bastante cruel, porque es una cosa quizás hasta de vida o muerte, no lograr. Por eso, cuando tú escuchas a las mujeres en el diván, en la consulta, donde no lo estoy logrando, llego a los 30, ya estoy en la puerta de los 30 y no lo he logrado,
es una cosa, es un grito de sufrimiento que está emitiendo ese sujeto. Y la cuestión está, Irene, en que esos imperativos están están de alguna otra forma regidos por una lógica capitalista. Cuando le digo capitalista en el sentido de ese significante amo, ese mandato está sustentado bajo una lógica del plus de goce. Es decir, ese imperativo es, tienes que lograrlo, porque sí, tienes que alcanzar estas metas, porque sí, y aquí es el término de la promesa de que todo puedes. Ujú. Puedes alcanzar la felicidad, puedes alcanzar los sueños que quieres en bienes materiales, los puestos de trabajo que tú quieres, puedes alcanzarlo todo. Depende de ti. Y la sociedad con la que nos encontramos, irónicamente, paradojalmente, no te ofrece todas las condiciones para que tú logres eso. Es Fíjate, decir, Emilio, que yo estamos recuerdo en posibilidad. cuando estuvimos, bueno, tanto tiempo que estuvimos en Madrid y en algún encuentro que tuvimos con grupos de personas con las que hablamos, conferencias y esto, que tú hablabas bueno, justamente el tema de la subjetividad, pero también hablabas de cómo, sobre todo en el tema de las mujeres, esto del empuje de lo aplastante de la época, de que te invita, como dices tú, a gozar, a hacer. Y me acuerdo que tú decías algo como no interrogarse esos imperativos. Y yo también pienso que tú lo ves o sea, vamos a ponernos a analizar, porque yo lo he hecho ya. Vamos a ponernos a analizar en el discurso de las cosas que vemos cuando estamos en Instagram, que es una de las redes sociales que más movimiento tiene. Lo vemos en los hashtags. En los hashtags que nos invitan. O sea, tú ves que mientras más el hashtag te invita a la felicidad, a la superación, al hacer, al empoderamiento, tiene más personas que están ahí. Es decir, el comportamiento de la gente en las redes sociales va como modelando, y eso un sociólogo lo podría explicar precioso porque seguramente hablarían del movimiento social nosotros lo vemos del psicoanálisis por la subjetividad y lo que le remite a cada uno, pero las frases, la publicidad que nos invitan a la superación, que nos invitan a el bienestar, la cultura del bienestar, la cultura de hay un bienestar. Entonces, es impresionante cómo, y yo lo veo, y lo vemos tú y yo, el niño juntos, cuando hemos trabajado en asesorías con empresas, cómo en una empresa se le enseña a los trabajadores que una manera de tener bienestar, de estar bien, es superando los conflictos, y superándose y logrando metas, produciéndose, es decir, tú mientras más produces, mientras más trabajas, mientras más haces, tú estás como en el nivel. Entonces, claro, esto confronta con la subjetividad de cada persona y de su deseo que muchas veces, y esto también es algo que lo voy a rescatar de algo que tú dijiste en el audio que subimos hoy en Psicólogos Bitácora, que habla de la implicación. Y esto de la implicación que tiene que ver mucho con aquellas personas que sufren de lo que ahora está de moda, de los panic attacks, los ataques de pánico, que son justamente esto real del cuerpo, esto que nos ataca, vamos a ponerle ese nombre, como que nos invade de alguna manera y que al no saber cómo ponerlo en palabra, el cuerpo lo manifiesta a nivel de, evidentemente, una agitación, porque la angustia es un afecto y ese afecto se va, digamos, a expresar a través del cuerpo. Entonces, cuando una mujer ha llegado, o un hombre, cualquiera de los dos que ha llegado a los 30 años, tuve un caso también cuando estábamos recién llegados a Madrid de un chico que se desmayó porque tenía un ataque de pánico al enfrentarse a una entrevista de trabajo. Las exigencias de la entrevista de trabajo, lo que a eso le remitía la entrevista de trabajo, hizo que este chico se desmayara. Y como esto pasa mucho,
personas que están haciendo un posgrado, personas que están enfrentando trabajos nuevos, personas que están haciendo mucho para lograr ciertos objetivos y posicionarse en el mundo laboral, pero cuando ven que no alcanzan, porque, por ejemplo, la mayoría de la gente, digamos, de los pacientes que yo tengo, son profesionales, personas que tienen no solo un título de licenciatura, sino que tienen un máster, incluso un doctorado. Gente quizá, bueno, ya doctorado quizás tienen un poco más de edad, pero que empiezan con una angustia porque dicen no saber lo que están haciendo o ese no saber hacia dónde van. Entonces, el tema del implicarse, yo pienso que también tiene que ver con algunos no querer saber del síntoma, porque entonces recurren a otras cosas que no tienen nada que ver con preguntarse, con hablar del problema, sino que empiezan a hacer como más, vamos a hacer más, o sea, es como por la vía de vamos a hacer esto, y ahora tengo que hacer un curso de tal, y me tengo que preparar en tal, y tengo que lograr tal, y voy a hacer yoga, y voy a hacer esto, pero no se detienen a preguntarse qué ocurre, qué me está pasando, por qué tengo esta angustia, y qué es esto de que tengo que lograr, y qué, y cómo, y hacia dónde voy con este imperativo de que tengo que lograr algo. Tenemos algunas preguntas, Herminio, o comentarios, no sé si los quieres leer ahora. Eh, Lee los comentarios. ah, Dice Kai Scarlett, hola, yo creo que antes no sabía no había tal crisis, dice ella, porque todos se casaban a esa edad. Hablo de México y mi ex me decía lo mismo de Rusia, que a los 25 años ya estaban casados y con hijos. Ella dice, y por acá tenemos otro comentario que dice, buenas tardes, Irene y Herminio, en la educación en todos los niveles formales están institucionalizados estos imperativos. Gracias, Georgina. Saludos, Georgina, que pronto queremos tener un live contigo. Muchas gracias desde Argentina. Bueno, un saludo a todos y qué bueno leerles, saber que están ahí. Fíjate, cuando estabas hablando, viendo este tema que tiene que ver con los imperativos de nuestra sociedad actual. Evidentemente, esto dependerá del caso por caso, de cada sujeto, cada mujer, cada mujer que va llegando a los 30, dependiendo su historia, su manera de enfrentar la vida, sus sufrimientos, aquello que realmente le empuja, le motiva a hacer, dependerá de tantas cosas que quizás esa crisis de los 30, tendrá algunos parámetros diferentes. Sin embargo, sí hay una voz común que resuena, que dice, no he logrado tales y tales y tales objetivos en mi vida. Creo que la vida se me está yendo, ¿no? Hay gente hay mujeres que fuerzan el poder lograr ciertos objetivos en la vida, dentro de lo que son objetivos que tienen que ver con lograr estatus, lograr algunos bienes materiales o simplemente alguna situación existencial de la vida, ¿no? Estar casada, tener hijos, etcétera. Hay que lo fuerzan. Cuando digo forzarlo, significa que vas con todo a lograrlo y sin medir las consecuencias, ¿no? Y a veces las consecuencias tienen que ver con el hecho de que estás haciendo cosas no por tu propio deseo, sino porque hay un imperativo que te está diciendo, si no lo haces, no tienes un lugar en la sociedad, no eres realmente una persona como tal. Es decir, y dependiendo el sujeto, dependiendo la mujer, recordemos que la mujer de alguna otra forma, en su manera de estar, en su manera de gozar, hay algo que tiene que ver con el sin límites, el no todo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, el hecho de que haya un imperativo, hay unas maneras de lograr tener una posición, darle un lugar como mujer. No hay que, digamos, desvincular esta reflexión con el hecho de que
para el psicoanálisis, la mujer como tal no existe. Lo pongo entre comillas. ¿Qué significa? Lacan lo dijo en los años 60 y causó un revuelo grandísimo. Y a veces cuando lo escuchan, ¿cómo que la mujer no existe? Yo veo mujer, yo te veo a ti, Irene, la mujer existe. Claro que la mujer existe. Pero inconscientemente, dentro hablando psicológicamente, lo que, digamos, marca una presencia es el falo. El falo, de alguna otra forma, es quien enumera, da la existencia. El hombre, psicológicamente, debería tener el falo. Y entonces el falo le da un lugar ya, que es hombre. Y quien no lo tiene, no tiene lugar, no tiene presencia. De la mujer, de alguna otra forma, al no tenerla, se pregunta quién soy. Y está buscando una respuesta singular sobre ella como mujer. Entonces imagínate este conflicto, el hecho de que hay una sociedad que le coloca unos imperativos a la mujer y aparte ella tiene de por sí una búsqueda constante de su lugar como mujer. ¿Quién soy yo como mujer? Entonces se presenta, digamos, un conflicto existencial para las mujeres que van a los 30 ante estos imperativos y también su condición propia, psicológica, de buscarse qué es como tal, como mujer. Entonces, en este panorama, digamos que la mujer también tiene unas ciertas ventajas. Ciertamente está en el proceso de crisis, de búsqueda, de ver cómo ante esto que le avasalla, que le irrumpe, de alguna otra forma, cómo construye su propia verdad. Y a veces se agarra de lo que puede, ¿no? Bueno, una profesión, o el ser madre, o el ser esposa. Cuando no lo logra, es cuando cae todo para ella, cae. Entonces, ahí es cuando para nosotros las crisis son importantes. Porque si bien la crisis, Irene, apunta hacia el hecho de que no hay nada que te garantice lo que quieres alcanzar. La crisis de alguna otra forma es eso, es como lo decíamos hoy en el audio, ese huracán que pasa y irrumpe y atropella todo, lo aplasta todo, lo destroza todo. Ese huracán nos hace ver a nosotros, hey, cuidado, nosotros somos, ustedes, los seres humanos, hombres y mujeres, son perecederos, son limitados, no lo pueden todo. Entonces, ese imperativo de que todo lo puedes lograr es una verdad, digamos, es una mentira vestida de verdad. Ujú. Y esa mentira vestida de verdad, el lograrlo todo, hay que verlo, cada quien desde su subjetividad, verlo y cómo transformarlo. Porque ese proceso de crisis que pareciera que irrumpe y destruye todo lo que tú tienes alrededor, es también una oportunidad para ver, a ver, desde lo que no tienes, desde lo que no, ¿qué deseas tú? Recordemos que a través de la falta se produce el deseo. Desde el no todo, desde ese no tener, en ese vacío, tú puedes generar un sujeto deseante. ¿Qué es lo que tú sí deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y ahí es donde, en esa crisis particular, hay que plantar cara y decir, bueno, pero ya va. ¿Qué es realmente lo que yo quiero? La sociedad puede decir lo que sea, pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿De qué manera yo gozo y deseo en este mundo? Y ahí es donde podemos marcar una gran diferencia en estas crisis evolutivas, en estas crisis existenciales que se generan a raíz de este plus de gozar, donde todos tenemos que, de alguna otra forma,
ser felices o tener y tener y tener. Fíjate, Herminio, que en las entrevistas que yo tengo con cada uno de mis pacientes y que ahora la ola, porque tengo que decirlo, la ola de pacientes que están justo cumplidos los 30 años ha crecido mucho, sobre todo mujeres, hombres, pero sobre todo mujeres, ha crecido y cada uno con sus discursos, cada uno con sus padeceres, cada uno con sus malestares, pero la mayoría tiene una gran insatisfacción con lo que hace, con lo que sueña, con las imposibilidades, con las exigencias del trabajo. Es decir, que hay como una generalización de un malestar común, que es un malestar que atraviesa el sujeto, cada uno de su subjetividad, que tiene que ver con algunos ideales, pero también tiene que ver con aquello que no han podido lograr, pero que no tiene que ver con el querer. Es decir, yo tengo pacientes que me dicen que tienen 30 años, que me dicen me provoca dejarlo todo e irme a recorrer el mundo. Otros te dicen, yo quiero tener algo, pero no sé qué, pero quiero tener algo. Sí, Y otros, que es decir, algo propio, cuando tú indagas y le preguntas, pero ¿qué es eso de algo? Bueno, algo propio, es decir, no quieren ser empleados. Y muchos de ellos sufren, y lo vemos nosotros que hemos trabajado por mucho tiempo con el llamado famoso estrés laboral, donde la gente se queja en su lugar de trabajo de que sienten que no son satisfechos, de que sienten que están siendo sobrecargados, que sienten que están siendo explotados, que no tienen motivación por el trabajo, y entonces el famoso síndrome de burnout, que es este síndrome de la falta de esta fatiga, que es la fatiga laboral, que no encuentran porque están yendo a trabajar como algunos pacientes remiten en piloto automático, o sea, trabajan en piloto automático. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir trabajar en piloto automático? ¿Qué quiere decir yo me levanto en la mañana, la rutina de todos los días, voy a trabajar, entonces hago tal cosa? Pero hay una angustia que es totalmente particular, sin duda alguna particular, que afecta al ser humano de hoy, que no quiere decir que antes no era exigido, claro que sí, pero que ahora es una exigencia del entorno, es decir, de la sociedad, pero también una exigencia propia, porque se ponen ellos mismos los imperativos. Tengo que lograr, tengo que tener el trabajo ideal, tengo que trabajar en eso. Yo tuve una paciente que tuvo como una fijación por mucho tiempo de que ella tenía que trabajar en Google. Quiero trabajar en Google, quiero trabajar en Google, bueno, valga la publicidad, Google. Quiero trabajar, o sea, quería trabajar en algo informático porque decía que ahí les ofrecían las mejores condiciones laborales con todo tiempo libre, no sé qué. Entonces se van creando ciertos ideales, de trabajos ideales, de formas ideales, porque lo vieron, lo escucharon, se lo contó un compañero y al final la experiencia como la migratoria, nosotros que somos migrantes, es muy subjetiva. Entonces, ese ideal, eso de tengo que lograr cuando llega a los 30, que es muy parecido a me tengo que casar y tengo que tener hijos, pareciera que ese imperativo, que además yo lo veo, Herminio, es como muy fálico, porque antes era el imperativo de tener hijos, pero ahora se agrega como el del hombre que tengo que tener. O sea, tengo que tener una casa, tengo que tener un carro, un coche, tengo que tener un trabajo donde gane muy bien. Tengo incluso imperativos como tengo que tener muchas parejas, es decir, mujeres, hombres que se plantean que a los 30 años se sienten insatisfechos porque no han podido tener tantas relaciones, porque no pueden conseguir pareja y ahora con la pandemia entonces es por Tinder y entonces por ahí la cosa como que no va. Es decir, hay algo de ese ideal que se hace tan inalcanzable que el sujeto sufre muchísimo y ya. sufre con síntomas que tienen que ver con la angustia, el ataque de pánico y en muchos casos la depresión, que empiezan a sentir mucha tristeza, vacío,
eso de no saber llenar, tengo el trabajo que quiero, gano bien, tengo el trabajo que quiero, pero siento que no estoy haciendo lo suficiente. Ese sin límite, como tú lo ponías como nombre, ese no saber hacer es algo que hay que interrogarse e implicarse para saber qué hay detrás de todo esto. No sé si quieres Mira, leerte, creo que hay unos comentarios por allí, Arminia. creo que hay unos comentarios por ahí. Creo que Madeleine también se da por sentado que si eres mujer y no tienes o no piensas tener hijos, se espera Ujú. que tengas éxito profesional, como si Ah, esas fueran los únicos dos caminos, así ciertamente. es, sí. Es verdad, es cierto. Mira, Pareciera que hubiesen dos caminos, pero entonces sí, hay gente que decide, si no es por el lado, por la vía de tener hijos, entonces me voy por el camino de el trabajar y tener. Es decir, parece que no hay un camino propio. Esto que ella está planteando parece muy interesante, porque ¿dónde está el camino propio de lo que tú quieres hacer? es Ahí una está. lógica, la sociedad digamos, la base ahorita de la sociedad en la que vivimos tiene una lógica, y esa lógica tiene que ver con la lógica del plus de gozar, tiene que ver con la lógica del todo, tiene que ver con la lógica de podemos ser felices, podemos todos alcanzar la felicidad, todos podemos tener esa bonita casa que aparece en la publicidad, todos podemos tener ese puesto de trabajo que aparece en la publicidad, todos tenemos que tener el derecho de tener el último vehículo, el último carro, el último coche que aparece en la publicidad. Es decir, esa lógica capitalista que tiene todas las herramientas posibles para empujar al sujeto a través de la publicidad, de los medios, del internet, de todo lo que se hace, e empujar al sujeto a que esto es lo que tienes que lograr. Y tu vida tiene que ser tan productiva, y por eso lo que tú decías, esos pacientes que tú has remitido que hablan de trabajar, pero como que por inercia, ¿no? Están trabajando y me estoy dejando llevar por el trabajo. Me estoy dejando llevar para poder ¿qué? ¿Hacer qué? No Bueno, saben. bueno, pero el no saber aquí pareciera que se lo pones al otro. El otro sí sabe, el otro sabe que yo tengo que tener casa, que yo tengo que tener los mejores carros, que yo tengo que tener los mejores puestos de trabajo, que yo tengo que lograr tener cierto dinero en la cuenta bancaria. El otro es el que sabe. Y al que el otro es el saber, entonces yo simplemente ahí estoy como un borrego. Y entonces estudio en la universidad lo que me va a dar dinero. Después estoy aplicando en las empresas que estoy seguro que me van a dar un impulso para yo poder tener todo lo que yo quiero. Entonces, una maquinaria tan arrolladora, una maquinaria tan, digamos que devora todo, porque al final ahí es donde tú tienes que estar y de tal forma te machaca. No es la mejor palabra que quiero decir, pero Sí, sí, eh, te machacan, claro, tanto te aplastan, claro, está muy bien. tal forma que tú pierdes el deseo. Y el Mm. deseo hasta de vivir. Por eso los síntomas contemporáneos, ¿cuáles son? Tú los acabas de decir muy bien. Uno de ellos es la depresión. Tú ves que la gente pareciera que estuviera triste, ha perdido como un aliento de vida. Pero esto tiene que ver sobre todo porque hay algo de tu deseo que lo has extraviado, porque no te has implicado en las decisiones. Eh, Crees estar implicado, pero al final no, porque te estás dejando llevar por imperativos de la sociedad. No cuestionas, no preguntas, no te cuestionas, no te preguntas. ¿Qué es realmente hacia dónde? Es que lo vemos, a veces cuando, ¿qué vas a hacer tú? Le preguntamos a los niños, a los adolescentes, ¿y qué vas a hacer tú cuando seas grande? Mm. Porque a mí me gustaría pintar, ser actor. Caramba, pero si eso no te va a dar para vivir. Ujú. Sin embargo,
escuché hace poco un psicoanalista que es actor y psicoanalista también. Y le dijo al papá, porque antes de ser psicoanalista quiso ser actor, y el papá le dijo al papá, papá, yo quiero ser actor, pero eso no me va a dar de comer. Él mismo le respondió al papá primero, no, no me va a dar de comer. Entonces voy a estudiar psicólogo. Y entonces él le dijo, prefiero verte muerto de hambre, pero feliz, que haciendo algo que donde pierdas la vida. Ujú, Es decir, de alguna otra forma, a veces le quitamos el derecho a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes, en las escuelas, el deseo, ¿qué es lo que realmente quieres hacer en la vida? Y muchas veces de estas crisis lo único que hablan es que precisamente es lo que está en juego sobre tu deseo. Es que no he hecho esto, no he hecho, pero realmente, ¿qué es lo que no has hecho? ujú. Vivir, vivir. Entonces me he perdido la vida, porque me he querido, me he metido en este tren sin freno, que significa hacer, 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 tener, 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 para al final nunca tener, porque es que eso es lo peor que hay. En esta sociedad tan conflictiva, cada vez es menos las personas que realmente tienen. Tú sabes Entonces, el vino. con esa crisis. Tú sabes, el vino que quiero contar esta anécdota, no es un paciente, son conocidos cuando estaba en Venezuela. Ellos perdieron unos ahorros por una malversación en un banco y todos sus ahorros por ese banco, pues eso se perdió. Y ellos lograron nuevamente poder producir una cantidad de dinero y decidieron que a partir de ese momento ellos más nunca iban a ahorrar. Porque claro, está la cuestión de vamos a ahorrar para que quiero una casa, vamos a ahorrar porque quiero ir a la universidad, vamos a ahorrar porque vamos a viajar. Entonces esas personas decidieron que el dinero que tenían, y es una anécdota, a mí me parece espectacular porque pasaron mucho tiempo no amarrados a eso, ellos decidieron que todos sus ahorros los iban a invertir, se los iban a gastar como les daba la gana. Se iban de viaje, hacían lo que querían, compraban lo que querían y no quisieron vivir una vida de deudas, que es algo que se ve muchísimo, Arminio, en Estados Unidos. Yo, bueno, tú también tienes pacientes en Estados Unidos, nosotros tenemos pacientes en Estados Unidos y mucha gente que está en Estados Unidos que los créditos se dan muy fácil, o sea, no tienes que tener mucho papeleo para poder tener un crédito en un banco. Hay gente que se endeuda por años de la vida para poder tener algo. Entonces es como vivir en la esclavitud de ese tener y aferrarte a eso que creo que tú lo decías en uno de los audios de Psicólogo Bitácora, que hablaba del tema del tener. Y entonces te aferras a eso y entonces pagas y pagas y la vida se te va pagando cosas, pagando, pagando, pagando. Entonces estas personas que lo habían perdido todo por un problema que además era ajeno, que no tenía nada que ver con ellos, los estafaron, empezaron a vivir la vida con lo que tenían, es decir, disfrutar. Y con esto yo una reflexión que hace mucho tiempo una universidad en Estados Unidos, por cierto, investigó, no recuerdo ahora si fue en Filadelfia o en qué ciudad, pero investigaron de que los países donde habían mejores condiciones de vida en Europa, acá en Europa, Suecia, Holanda, Finlandia, donde la gente tenía como una vida así de ensueño perfecta, eran donde había más patologías psicológicas, donde la gente sufría más, porque vivían como en una burbuja, porque el gobierno además te controla todo tanto, y nosotros que estamos aquí en Irlanda lo vemos, pero se comparaba con los países donde en Latinoamérica o en África o en otros lugares del mundo donde hay mucha pobreza, que la gente no tiene, se la ingenia para ver y saber qué hacer porque no tienen el imperativo. Es decir, pues hacen lo que pueden. Quieren ser músicos, bueno, agarran una chapita, agarran esto, agarran... Es decir,
no estamos hablando de que no estamos haciendo apología a la pobreza, para nada. Estamos tratando de interrogar realmente si esto de tener, si esto de buscar, si esto de lograr, de tener un imperativo, de tengo que tener y además ponerse una fecha, o sea, cronológica, hasta tal edad yo tengo que hacer cosas, realmente es lo que nos hace felices. Si preguntarse, si, como decías tú, Hermino, lo del implicarse, si mi síntoma, la angustia, que se convierte luego en ansiedad cuando es un problema, si todo aquello que tiene que ver con esa falta, que esa falta se me hace insoportable, no me deja funcionar, o estoy muy triste, o tengo conflicto, o estoy agresivo con el entorno, o estoy totalmente insatisfecho, entonces sí hay que preguntarse, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Y por qué estoy sufriendo tanto? ¿O por qué no me conformo con lo que tengo? ¿Y cómo no sé saber hacer con esto que tengo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con aquello que está en mis manos y que me va a ayudar, bueno, a seguir adelante para poder moverme hacia otras cosas? Dos cosas quiero salvar de lo que acabas de decir. Uno, la angustia. Todos Ujú. estos procesos de crisis generalmente vienen acompañados por una angustia. Muchos pacientes cuando se acercan al consultorio es que estoy angustiado. Tú sabes que para nosotros, desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, la angustia es una señal y es, Ujú. es una señal que realmente no engaña, ¿sí? Es decir, esa señal es muy importante para nosotros. No le huimos a la angustia, porque la angustia remite precisamente a aquello que realmente habla de tu deseo. Cuando las personas realmente están que no se hallan porque no está su deseo ahí. Entonces, quieren, algo les está diciendo su psiquis, que mira, pero ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde estás yendo? Y ahí está la angustia. Por eso cuando vienen con angustia, la angustia es un elemento que nosotros podemos tomar para irnos guiando. Por eso es que no estamos de acuerdo con la pastilla en ese sentido, para calmar la angustia, ¿no? Que al Ni contrario, los pasos, ni tampoco los pasos. esa angustia de alguna otra forma es como el hilo que vamos tomando para luego ir como que descifrando un poco hacia dónde realmente apunta el deseo de ese sujeto, de esa persona, de esa mujer, de ese hombre. Y ahí es donde lo segundo que dijiste, que es importante, que tiene que ver que cómo nos implicamos en lo que nos pasa en la vida. Más allá de los imperativos, más allá de lo que decía mi familia, tú tienes que ser tal cosa, en la sociedad te implica y en la institución donde tú trabajas, en el medio donde tú te desenvuelves, más allá de eso, ¿cómo te implicas tú? Porque el único protagonista de su propia historia es precisamente tú. Y entonces, ¿cómo te implicas para que, por ejemplo, yo no puedo criticar porque, es decir, la sociedad es muy injusta. Y hay Ujú. personas que trabajan en trabajos, tienen trabajos pero que no les gusta para nada. Pero lo encontraron, es el trabajo que tienen. Entonces tú ves esas mujeres que están haciendo algo que no les gusta para nada, pero quizás eso es lo que encontraron para poder ir, ir desarrollándose en otras cosas. Ok, yo eso más bien lo admiro. Cuando una persona está en un trabajo que no le gusta, que no es el trabajo de sus sueños, que no es lo que quiere, pero es lo que le está dando para vivir y es lo que más o menos, yo, por ejemplo, yo ahorita imagino esas mujeres que tienen un hijo y están haciendo un trabajo que no les gusta, pero por ejemplo, tienen la oportunidad, aunque sea a final de mes, de decirle a su hijo, hoy nos vamos a ir a comer tú y yo algo especial, hoy vamos a hacer tal cosa especial. Es decir, ese momento de placer que tú le das, que te das a ti mismo, que le das a tu hijo en este caso, que estaba pensando en un paciente, ese momento de placer que tú te estás otorgando es de alguna otra forma una decisión
certera para tu deseo, para tu vida, porque necesitamos darnos un placer en la vida, si no psicológicamente vamos a explotar. Claro, A medida que estamos metidos en esta dinámica tan compleja de hacer cosas que no nos gustan, de hacer trabajos que no nos gustan, de estudiar a veces incluso cosas que si no hacemos, no nos damos algo de placer, estaríamos sometidos realmente a un fracaso total. Por eso siempre es importante en algún momento, ¿por qué no consentirnos? De alguna otra forma, acceder a algo placentero en la vida. Y eso es importante dentro de todas estas crisis, que buscar algo, a ver, pero ya va, hazte la pregunta, trata de ir un paso más adelante en este sentido, las cosas positivas, lo que realmente tú vas a tener en cuanto como ser humano, en cuanto a dignidad de vida, estás buscando procurarte para ti. Y ahí es donde te vas a implicar como sujeto, en esa dignidad que de alguna otra forma tú quieres recuperar para tu vida. Y ahí haces una gran diferencia en todo este momento tan difícil, porque imagínate ahorita con la crisis del coronavirus, cuántos deseos, cuántos proyectos, cuántos objetivos ahorita están truncados en la vida. ujú, Para empezar, que el mayor deseo, deseo que puede estar ahorita en peligro es la propia vida, ¿no? Es decir, hay gente ahorita que no está para contar esto. Nosotros que estamos para contarlo, esto ha tocado ha irrumpido de una manera muy feroz. Y ahí es donde entonces nosotros, porque toda crisis, como dicen los griegos, la palabra griega de crisis es una oportunidad. Este momento es una oportunidad para replantearnos la vida en ese sentido. Y ujú. cómo nos estamos implicando en nuestra propia vida. Hay un comentario que nos hace Georgina, que dice que Epicteto, perdón, hablaba de unos temas, que es un filósofo griego, hablaba de estos temas a desarrollar de las virtudes y te sentirás libre, decía, pues no eres esclavo de tu dinero. Qué bueno esto que dice Georgina, que tiene que ver con esta reflexión, eh, porque ciertamente el niño, y en este tiempo más, y qué bueno, gracias Georgina por tu aporte, que estamos en un momento donde la vida, salvaguardar la vida, en realidad, más que un imperativo, es una necesidad. Es decir, todos, porque no, a menos que, bueno, hayan quienes no, pero la mayoría de los seres humanos estamos luchando por sobrevivir en un tiempo donde hay muchísimas muertes. Entonces, buscamos sobrevivir y buscamos sobrevivir no solo a la pandemia, sino al tiempo, a la crisis económica, a la falta de oportunidades, al país donde vivimos, a las restricciones y además a las crisis que, como tú bien lo decías, que son una oportunidad para poder saber hacer con eso, estas crisis que nos van como señalando el camino, es decir, tú tienes ahora este problema y estás en este sitio y tienes estos problemas y vives con quien no quieres, hacerte preguntas, porque incluso si no tuviésemos pandemia, porque ahora los pacientes que tenemos, gracias a la tecnología, hemos podido continuar con nuestros pacientes, porque antes en otros tiempos, pues bueno, si tenía un paciente y había una pandemia, pues no tenías cómo verlo, pero gracias a la tecnología hemos podido. Entonces los pacientes te van señalando y te van diciendo, y es que me quiero ir de la casa. Entonces, ¿qué posibilidades hay de enfrentar este momento? Y que además, no solamente el tiempo pandemia, sino lo que le vamos sumando. Entonces, cuando hablamos de la crisis de los 30, porque es el tema que nos ha traído hoy, hablamos de un tiempo que cronológicamente se ha hecho una manera, una forma, como una ideología, o bueno, un ideal, no una ideología, pero sí un ideal,
alcanzar de tener algo para ese tiempo. Entonces, quienes se hacen esclavos de poder lograr ciertos objetivos para cumplir con un ideal, que además, si te preguntan, ¿quién te pidió ese ideal? O sea, ¿de dónde? Ah, la sociedad, pero ¿por qué te parece tan importante este ideal? Esto tiene mucho que ver con la familia, tiene que ver con algo propio que te transfiere o te lleva o remite a otras cosas. Entonces, vivir de un ideal, de tratar de lograr aquellas cosas que tú crees que tienes que hacer sí o sí, como decías tú, Herminio, la pregunta, y como decía Georgina, si en realidad ser esclavo de la moneda, del dinero, porque además siempre vamos a tener a alguien que nos maneja como títeres para que hagamos lo que ellos quieren, si entonces las crisis las vamos a enfrentar a través de el consumismo, de lo que vamos a comprar, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a tener, o la vamos a afrontar con recursos propios y buscar más que afuera, buscar algo dentro. Entonces, bueno, creo que eso sería como para darle un cierre de lo que tiene que ver con la crisis de los 30, que puede ser a cualquier edad, pero que según un imperativo, según un tiempo lógico o un tiempo cronológico, en este caso cronológico, va a dar un mandato que cada uno tendrá que preguntarse si realmente voy a ser esclavo de este mandato. Claro. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo a manera de cierre. Es importante hacerse la pregunta, ¿qué es realmente lo que yo quiero? ¿En dónde yo estoy con esto? Y buscar las maneras, los caminos para poder enfrentar las crisis desde una óptica de oportunidad, es decir, ver que toda crisis es un desequilibrio. Cuando viene una crisis es porque hay algo que, por ejemplo, ahorita con la pandemia, que has perdido trabajo, se han perdido tus inversiones, el proyecto que tenías se fue al garete porque, bueno, precisamente todo está cerrado, todo esto, todo lo otro. De alguna otra forma, cuando haces, te caes en cuenta, se ha desequilibrado la vida que estabas teniendo, o sea, todo ese proyecto de vida que tenías se ha ido como que rompiendo. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Se acabó la vida? Te estás dando cuenta entonces que la vida quizás no era eso. Y entonces hay que buscar un equilibrio nuevo, y un equilibrio nuevo donde ahorita sí, ya va, ahorita, ¿qué hago yo? Evidentemente también saber enfrentar lo que no se puede, los límites que tiene la vida misma. Muy bien esto que dices, sí. Es decir, hay cosas que no se podrán lograr, hay cosas que, a ver, todo goce tiene una pérdida, Irene. Toda forma de disfrute tiene una pérdida. No se puede disfrutar más de lo que se puede. Esa promesa de ese plus de goce, todo se puede, es una gran mentira. Y entonces, si tú te enfrentas a esa mentira, te enfrentas a esa mentira, pero donde tú tienes un lugar como sujeto deseante, donde tú te implicas, donde aceptas lo que se puede y lo que no se puede, bueno, entonces ya estamos hablando de un sujeto distinto y estamos hablando de unos efectos distintos y estamos hablando de unas consecuencias distintas. Entonces, yo creo que al final lo que uno quisiera, digamos, poner aquí en esta conversación donde se habla un poquito de todo, pero es eso, es decir, cada sujeto, en el uno por uno, en ese goce particular, saber que hay cosas que tienen su límite. Y ante el límite, ante la castración, ante lo que no se puede, bueno, como sujetos deseantes, ¿qué podemos crear? ¿Qué podemos hacer para realmente conseguir una manera de vida digna, una manera de vida que realmente tú te puedas sentir, ¿por qué no?, satisfecho? Entonces, bueno, Yo ahí creo, creo que niño, que para cerrar, toda época va a tener imperativos. No estamos estrenando los imperativos ni en cada uno de las décadas vamos a tener diferentes imperativos, pero cada uno va a tener que ver con la subjetividad. Es decir,
Está la crisis de los 30, está la crisis de los 40, luego la crisis de la tercera edad y en todos los tiempos, incluso la pubertad, cuando nos desarrollamos enfrentamos una crisis. Entonces, como decías tú, es saber hacer con eso y no dejarnos arrastrar por la época. Es decir, la época marca que a los 30 tienes que tener tal cosa. Interrogar, como dices tú, esto, interrogar qué hacer con esto que en este momento me está marcando, me está diciendo y me está proporcionando unos ideales que no tienen nada que ver con lo que yo quiero hacer. Tengo 30 años, ok, perfecto. Entonces, ¿qué hago con mis 30 años? La pregunta va más hacia afuera, más bien hacia adentro. ¿Qué hago con mis 30 años? O sea, tengo 30 años, ok, ¿qué voy a hacer yo con este tiempo? ¿Qué he hecho hasta ahora y qué voy a hacer en adelante con este tiempo? ¿Y cómo voy a aprovechar el tiempo que me queda? Entonces, un poco sin ponerse mandatos, sin ponerse imperativos, porque esto va generando sufrimiento en cada uno de los que van padeciendo esto que tiene que ver con los ideales. Entonces, bueno, creo que podemos ir cerrando. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Gracias a los que se conectan en nuestros lives, por acá hay comentarios, M. Laura Fonseca, que le gustan mucho nuestros lives, y bueno, y todos, Georgina, todos los que se fueron conectando durante este tiempo, muchísimas gracias. Desde Irlanda, transmitimos todos los martes a las 9 de la noche, hora Irlanda, en subjetividades, donde cada uno de nosotros, desde nuestros saberes y ustedes desde sus saberes, podemos interrogar temas que tienen que ver con la contemporaneidad. Así es. Bueno, un placer siempre conversar contigo, con todos los que participan Gracias, y Herminio. bueno, poder hacer estas divagancias. Yo, Divagancia. poder hacer circular la palabra y poder conversar. Temas que a Saludos todos. hasta el próximo martes. Al Saludos próximo. a todos.